Tratado de la ciencia y técnica de la línea, morfología, ubicación espacial, interrelaciones y normativa en el diseño contemporáneo. El estudio de la línea constituye la base fundamental de cualquier lenguaje visual, arquitectónico o técnico. Desde la perspectiva de la geometría euclidiana, la línea se conceptualiza como una sucesión continua e infinita de puntos que se desplazan en una o varias direcciones dentro de un plano o espacio tridimensional. 1. Este ente geométrico carece de grosor y anchura, poseyendo únicamente una dimensión, la longitud. 2. Sin embargo, en la práctica profesional de la arquitectura, la ingeniería y el diseño industrial, la línea deja de ser un concepto abstracto para transformarse en una herramienta de comunicación capaz de transmitir estabilidad, dinamismo, jerarquía estructural o especificaciones de fabricación. 3. El presente reporte analiza de manera exhaustiva la clasificación de las líneas bajo 4 ejes fundamentales: su forma, su posición en el espacio, la relación que guardan entre sí y su aplicación funcional normalizada, integrando ejemplos de la vida cotidiana y obras maestras de la arquitectura moderna. Ontología de la línea y fundamentos de la sucesión puntual. La comprensión de la línea requiere remontarse a su unidad mínima constitutiva, el punto. Una línea no es simplemente un trazo, sino una serie de puntos situados tan próximos entre sí que la percepción humana es incapaz de detectar huecos intersticiales, incluso bajo una observación microscópica. Esta continuidad espacial define la esencia de la línea como un objeto unidimensional que fluye de manera indefinida en el espacio. En el ámbito técnico, es imperativo distinguir entre la línea teórica, que es infinita, y el segmento de línea o segmento de recta, que representa un fragmento delimitado por dos puntos extremos. Mientras que la línea recta pura no tiene principio ni fin, el segmento posee una longitud finita y mensurable, lo que lo convierte en el elemento básico para la construcción de polígonos y estructuras arquitectónicas. La geometría euclidiana y el camino crítico. La geometría plana, a menudo denominada geometría euclídea, establece que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Esta propiedad no es solo una definición matemática, sino un principio de eficiencia en la ingeniería. Cualquier desviación de esta trayectoria mínima introduce una curvatura, lo que implica un cambio constante en la dirección de la sucesión de puntos. En la vida cotidiana, si se intentara trazar una línea recta sobre una superficie esférica, como una pelota, se descubriría la imposibilidad de hacerlo sin atravesar el objeto, lo que pone de manifiesto la distinción entre la geometría plana y la geometría del espacio curvo. Clasificación de las líneas según su forma y morfología. La morfología de una línea determina su carácter visual y su capacidad de evocación. La forma es la primera característica que el observador percibe, y de ella se derivan las funciones plásticas y estructurales. Línea recta. La constancia direccional. La línea recta se define por una alineación de puntos que siguen una misma dirección de forma inalterable. No presenta giros, curvas ni interrupciones en su trayectoria. En el diseño industrial, la línea recta simboliza la precisión, el orden y la racionalidad. Ejemplos omnipresentes de líneas rectas se hallan en las aristas de los libros, los bordes de una regla de dibujo o las vigas de acero de un edificio de oficinas. Línea curva. La fluidez y el cambio direccional. La línea curva es una sucesión de infinitos puntos que cambian de dirección de manera continua y suave. A diferencia de la recta, la curva carece de tramos rectilíneos. Estas líneas pueden dar lugar a formas geométricas complejas como elipses, parábolas o espirales. En el lenguaje visual, las líneas curvas se asocian con la suavidad, el confort y el movimiento orgánico. Las curvas se subdividen en dos categorías críticas para la delimitación del espacio. Curvas abiertas. Aquellas cuyos extremos nunca se encuentran, permitiendo que la mirada escape del centro de interés, simbolizando libertad o evasión. Curvas cerradas. Aquellas donde los puntos de los extremos se unen en un mismo punto, formando un bucle continuo como el círculo o la elipse. Estas líneas delimitan superficies y simbolizan el encierro o la plenitud. Línea quebrada o poligonal. La trayectoria intermitente. La línea quebrada está compuesta por varios segmentos de línea recta consecutivos que se cortan entre sí, cambiando de dirección de forma abrupta en cada vértice. Aunque cada segmento individual es recto, la trayectoria global es intermitente. Estas líneas son fundamentales para definir contornos de objetos manufacturados y figuras geométricas como el hexágono o el cuadrado. En arquitectura moderna, las líneas quebradas se utilizan para generar fachadas dinámicas que rompen con la monotonía del plano continuo. Línea mixta. La síntesis de la geometría y la naturaleza. La línea mixta representa una combinación de segmentos rectos y fragmentos curvos.
Esta mezcla le confiere una forma variada y compleja, permitiéndole representar objetos que poseen tanto una estructura rígida como acabados orgánicos. Es, según diversos análisis estéticos, la línea que predomina en el mundo natural y en los objetos de diseño ergonómico, donde se busca la resistencia de la recta y la adaptabilidad de la curva. Línea ondulada. El ritmo de las tangencias. La línea ondulada se caracteriza por una trayectoria cambiante compuesta por arcos de circunferencia que se enlazan mediante tangencias. A diferencia de la curva errática, la ondulada suele presentar un ritmo repetitivo y armónico. Un ejemplo cotidiano se encuentra en la representación gráfica de las ondas sonoras o el movimiento de la superficie del agua en calma cuando es perturbada. En esta tabla podemos observar las características morfológicas de la línea. Descripción técnica. Efecto visual, simbólico. Recta, dirección constante sin desviaciones. Orden, rigidez, precisión. Curva, cambio continuo de dirección. Suavidad, dinamismo orgánico. Quebrada, unión de segmentos rectos en ángulos. Tensión, fragmentación. Mixta, alternancia de rectas y curvas. Complejidad, equilibrio. Ondulada, arcos enlazados por tangencias, movimiento fluido, ritmo. Clasificación según su posición en el espacio y relación con el horizonte. La posición de una línea en el espacio tridimensional no es solo una coordenada geométrica, sino una declaración de principios físicos y psicológicos. La gravedad terrestre impone un marco de referencia donde el horizonte y la plomada definen la percepción de estabilidad. Línea horizontal. El reposo y la amplitud. La línea horizontal es aquella que sigue la dirección del horizonte, desplazándose de derecha a izquierda o viceversa. Físicamente, se corresponde con el nivel del agua en estado de reposo. En el diseño de interiores y la arquitectura, las líneas horizontales se emplean para ampliar visualmente el espacio y generar una atmósfera de calma, seguridad y estabilidad. Un sofá bajo y alargado o un ventanal corrido son ejemplos de cómo la horizontalidad ancla un espacio al suelo y promueve el descanso. Línea vertical. La elevación y el poder. La línea vertical se traza en dirección arriba-abajo o viceversa, situándose de forma perpendicular al horizonte. Representa la victoria sobre la gravedad y simboliza la elevación física y espiritual, la masculinidad, la actividad y la solidez. En arquitectura, las columnas de un templo griego o los perfiles de acero de un rascacielos contemporáneo acentúan la altura, aportando una sensación de autoridad y elegancia. Línea oblicua o inclinada. La tensión dinámica. La línea oblicua es una recta que no es ni horizontal ni vertical, presentando una inclinación angular respecto al plano de referencia. Estas líneas son las responsables de introducir el desequilibrio y la inestabilidad en la composición. Una línea oblicua ascendente hacia la derecha suele transmitir optimismo y dinamismo, mientras que una descendente hacia la izquierda puede sugerir caída o declive. En el mobiliario, las patas inclinadas de una silla de estilo mid-century aportan ligereza y una sensación de movimiento que las patas verticales no poseen. Clasificación según la relación entre dos o más líneas. La interacción entre líneas en un mismo plano define la estructura de cualquier diseño técnico o artístico. Estas relaciones son fundamentales para la construcción de ángulos y la determinación de la perspectiva. Líneas paralelas. La eternidad de la distancia. Las líneas paralelas son dos o más rectas que, estando en un mismo plano, mantienen una distancia constante entre sí y nunca se intersecan, por más que se prolonguen hacia el infinito. En la vida cotidiana, los rieles de un ferrocarril son el ejemplo más icónico de paralelismo, aunque la perspectiva visual nos haga creer que se unen en la distancia. Otras aplicaciones incluyen las líneas de un cuaderno, las cuerdas de una guitarra o los bordes de una regla. Líneas perpendiculares. El ángulo de la construcción. Dos líneas son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro ángulos rectos de 90 grados exactos. Esta relación es la base de la estabilidad constructiva y la ortogonalidad. Un poste de luz perpendicular al suelo o la intersección de dos paredes en una habitación son ejemplos críticos de esta relación. La perpendicularidad garantiza que las cargas de una estructura se transmitan de manera eficiente hacia la cimentación. Líneas secantes. El punto de encuentro. Las líneas secantes son aquellas que se cruzan en un único punto común, formando cualquier ángulo que no sea de 90 grados. Al cortarse, dividen el plano en cuatro regiones angulares. Si dos líneas se cortan, pero no son perpendiculares, se denominan también oblicuas entre sí. En el diseño urbano, los cruces de calles en ángulos agudos o obtusos generan plazas y espacios públicos con geometrías singulares. Líneas convergentes y divergentes. La geometría de la perspectiva. Las líneas convergentes son aquellas que, partiendo de puntos distintos, se aproximan.
gradualmente hasta unirse en un punto proyectado. Esta relación es el pilar de la perspectiva lineal, donde las líneas de los edificios parecen dirigirse hacia un punto de fuga común en el horizonte. Por el contrario, las líneas divergentes parten de un mismo origen y se separan en direcciones opuestas a medida que avanzan. Un haz de luz que emana de una linterna es una representación clara de líneas divergentes en el espacio. En esta tabla se puede observar la relación, descripción técnica y ejemplos. Clasificación según su uso y función en el dibujo técnico normalizado. En el ámbito industrial y arquitectónico, la línea deja de ser un trazo libre para convertirse en un lenguaje simbólico regido por normas internacionales como la ISO 128, y la normalización asegura que un plano dibujado en un continente pueda ser interpretado correctamente en otro. Tipos de líneas y sus aplicaciones específicas. La norma establece diferentes anchuras y estilos de trazo para representar distintas realidades físicas o convenciones geométricas. La relación entre el grosor de la línea gruesa y la línea fina debe ser siempre de 2:1, manteniendo una proporción de 4:2, 1 para los 3 niveles de grosor recomendados. Línea continua gruesa, tipo A, es la línea de mayor jerarquía visual y se utiliza para delimitar los contornos vistos y las aristas visibles de un objeto. Es la piel del dibujo técnico. Línea continua fina, tipo B. Se emplea en elementos que no forman parte del cuerpo físico del objeto, pero que aportan información esencial, como las líneas de cota, medidas, líneas auxiliares, rayados de secciones y ejes cortos. Línea de trazos fina, tipo EOF, utilizada para representar aristas y contornos ocultos, es decir, aquellas partes del objeto que están tapadas por otras superficies, pero que el técnico debe conocer para su fabricación. Línea de trazo y punto fina, tipo G, indica los ejes de simetría y los ejes de revolución en piezas cilíndricas o cónicas. También señala trayectorias de piezas móviles. Línea de trazo y punto gruesa en los extremos, tipo H, se utiliza exclusivamente para indicar las trazas de los planos de corte en una sección. Línea de trazo y doble punto fina, tipo K, se emplea para representar posiciones extremas de piezas móviles, contornos de piezas adyacentes o líneas de centros de gravedad. Reglas de prioridad y superposición de líneas. En representaciones complejas donde varias líneas coinciden en la misma posición visual, se debe respetar un orden jerárquico para garantizar la claridad del dibujo. 1. Línea gruesa continua. Aristas vistas, siempre tiene prioridad absoluta sobre cualquier otra. 2. Línea de trazos. Aristas ocultas, prevalece sobre las líneas de eje y de cota. 3. Trazas de planos de corte. Tienen prioridad sobre los ejes de simetría. 4. Líneas de cota y auxiliares. Se sitúan en el nivel más bajo de prioridad. La línea en la arquitectura, de Gaudí a la modernidad. La aplicación de las líneas en la arquitectura trasciende la mera delimitación de muros para convertirse en un estudio de fuerzas y estética. El análisis de la obra de Antoni Gaudí ofrece una lección magistral sobre el uso de líneas curvas y superficies regladas para optimizar la resistencia estructural, Gaudí y las líneas de fuerza naturales. Antoni Gaudí rechazó la rigidez de la línea recta neogótica en favor de curvas que imitaban la naturaleza. Su mayor aportación fue el uso de la línea catenaria, la curva que forma una cadena suspendida por sus extremos bajo la influencia de la gravedad. Al invertir esta curva, Gaudí obtenía el arco perfecto para soportar cargas pesadas de piedra sin necesidad de contrafuertes externos, como se observa en la cripta de la Colonia Güell. Además, Gaudí utilizó líneas rectas para construir superficies curvas complejas, conocidas como superficies regladas. Paraboloide hiperbólico. Una superficie de doble curvatura que se puede generar mediante el desplazamiento de líneas rectas que varían su ángulo. Es la famosa silla de montar, presente en los techos de la Sagrada Familia. Conoide. Superficie determinada por una recta, un plano perpendicular y una curva, utilizada por Gaudí en los muros de las escuelas provisionales de la Sagrada Familia para obtener una gran rigidez con poco material. Helicoide. Basado en la línea espiral, Gaudí asimilaba esta forma al movimiento y la utilizó en las columnas del templo de la Sagrada Familia, que parecen elevarse hacia el cielo con un giro orgánico. La línea quebrada y la curva en el siglo XXI. La arquitectura contemporánea ha recuperado la línea quebrada y la curva fluida gracias a las herramientas de diseño digital. El Museo Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, es un ejemplo de cómo las líneas curvas y las superficies de titanio rompen con la ortogonalidad tradicional para integrarse con el paisaje fluvial. Por otro lado, la Ópera de Sídney utiliza casquetes de esfera, líneas curvas cerradas, para crear su icónica silueta de velas, cuya geometría permite que la luz y el agua interactúen constantemente con la fachada.
En el diseño urbano, las líneas convergentes se utilizan para crear perspectivas monumentales. La pirámide del Louvre, aunque compuesta por líneas rectas que forman triángulos, crea una serie de líneas convergentes hacia el ápice, actuando como un punto focal que organiza todo. El patio central del museo. Psicología aplicada y percepción de la línea en el espacio habitable. La línea actúa como un conductor de emociones y un organizador de la circulación. En el diseño de interiores, la elección entre líneas rectas y curvas no es meramente estética, sino que responde a la psicología del usuario. El efecto de la horizontalidad y la verticalidad. El uso predominante de líneas horizontales en un dormitorio comunica estabilidad y equilibrio, favoreciendo el sueño y la relajación. Por el contrario, en oficinas y edificios corporativos, se enfatizan las líneas verticales para transmitir una sensación de impulso, profesionalismo y jerarquía. Las estanterías de altura completa y las ventanas estrechas y altas son herramientas para estirar visualmente una habitación con techos bajos. La tendencia, bold, y las líneas sinuosas. En los últimos años, la tendencia de decoración conocida como bold ha recuperado las líneas curvas y sinuosas. Estas formas rompen con la rigidez del cubo arquitectónico, suelo, paredes y techo, haciendo que los ambientes se sientan más acogedores y cercanos. Las curvas en sofás, mesas redondas y espejos ovalados facilitan la circulación fluida de las personas, eliminando los obstáculos visuales y físicos que representan las esquinas agresivas. Según principios del Feng Shui, suavizar las aristas mediante curvas contribuye a una atmósfera más tranquila y relajante. La línea diagonal como generadora de energía. Las líneas diagonales o dinámicas son las herramientas más eficaces para crear puntos focales. En un espacio minimalista, una alfombra con motivos en espiga o una escalera con barandilla oblicua inyecta vitalidad y direccionalidad, rompiendo la monotonía. En el comercio retail, las líneas diagonales en el suelo se utilizan estratégicamente para guiar la mirada del cliente hacia productos específicos o para acelerar el ritmo de paso en zonas de transición. Relación entre línea, volumen y perspectiva visual. La línea es el elemento que permite la transición del plano bidimensional al volumen tridimensional. El volumen se caracteriza por la ilusión de profundidad que genera un conjunto de líneas dispuestas de forma específica. La perspectiva lineal y el punto de fuga. La representación de la profundidad depende de la relación de convergencia entre las líneas. En una perspectiva paralela o frontal, existe un único punto de fuga donde convergen todas las líneas que se alejan del espectador. Este sistema es ideal para representar pasillos o interiores de habitaciones donde se busca una sensación de simetría. En la perspectiva oblicua, se utilizan dos puntos de fuga situados sobre la línea del horizonte. Este método es más expresivo y se emplea para dibujar edificios vistos desde una esquina, permitiendo apreciar dos fachadas simultáneamente. Todas las líneas verticales en este sistema se mantienen perpendiculares al horizonte, lo que garantiza que el edificio parezca estar de pie correctamente. El tercer punto de fuga y la perspectiva aérea. Cuando se desea representar objetos de gran altura desde arriba, vista de pájaro, o desde abajo, vista de gusano, se introduce un tercer punto de fuga por encima o por debajo de la línea del horizonte. Esto genera una distorsión de altura que añade dramatismo y realismo a la imagen, permitiendo al espectador sentir la magnitud de una torre o la profundidad de un abismo urbano. Conclusiones sobre la importancia de la línea en el desarrollo civilizatorio. La línea, en sus múltiples clasificaciones y usos, se erige como el lenguaje universal del diseño y la ingeniería. Desde las primeras representaciones geométricas de Euclides hasta las complejas superficies regladas de Gaudí y el deconstructivismo moderno, la línea ha permitido al ser humano racionalizar el espacio, prever la resistencia de las estructuras y comunicar ideas complejas con precisión matemática. La clasificación según la forma nos ofrece el alfabeto visual. La posición en el espacio nos otorga el marco físico y psicológico de referencia. Las relaciones entre líneas nos proporcionan las reglas de la composición y la perspectiva. Y finalmente, el uso normalizado en el dibujo técnico garantiza la interoperabilidad y el progreso tecnológico a escala global. La línea no es solo un trazo en un papel, es la infraestructura invisible sobre la que se asienta nuestra percepción del mundo construido. Resumen de clasificación: categorías principales. Ejemplos destacados. Por su forma recta, curva, quebrada, mixta, ondulada. Rieles, elipses, polígonos, olas. Por su posición horizontal, vertical, oblicua. Nivel del mar, columnas, rampas. Por su relación paralelas, perpendiculares, secantes, convergentes. Carreteras, esquinas, cruces de vías, puntos de fuga.
Por su uso técnico, contornos vistos, ocultos, ejes, cotas. ISO 128, planos de arquitectura, diseño de piezas. En el futuro del diseño asistido por computadora, CAD, y la inteligencia artificial aplicada al interiorismo, la línea seguirá siendo el parámetro fundamental. La IA permite hoy visualizar de inmediato cómo la alteración de una línea, de recta a curva o de horizontal a vertical, transforma la percepción de amplitud y el confort de un espacio habitable, reduciendo errores en la construcción y optimizando el uso de materiales. Así, la línea continúa su evolución desde un concepto geométrico puro hacia una herramienta de diseño dinámico y sostenible.